A contramano. Estamos en el segundo bloque y por suerte en contacto con un amigo, con Eduardo Wolowelsky, biólogo y coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Ricardo Rojas. Y vamos a hablar de un tema bien candente que no debería serlo tanto. Me da la sensación de que la ignorancia y el entusiasmo lo calientan. ¿Cómo te va? Bueno, ya fui al cuello, bueno, tanto al cuello como no, bastante poco definido. Pero sí me acerqué ya a problematizar el asunto antes de decirte hola. ¿Cómo te va? Simón te saluda. Hola, pero yo, ¿cómo estás? Pero te podría decir que el tema podría no ser tan caliente o tan conflictivo. Depende de. ¿Sabes que a mí me da la sensación que hablar de dimorfismo sexual? Pero podemos hablar absolutamente de dimorfismo sexual en un montón de. Pero hay un montón de animalitos. Podemos hablar de dimorfismo sexual tranquilamente. Y no sería muy polémico. Lo sé. Y sé que no todos los animalitos tienen la misma relación de tamaño y fuerza que tienen los humanos, por ejemplo. Claro. Es más, muchas veces la hembra es más grande y más poderosa que el macho. Pero igual, a ver, para darle marco, que Mira, me atolondré un poquitito. A mí me da. Déjame contarte esto y perdón por el delay espantoso de estas charlas telefónicas a distancia, pero bueno, es lo que hay. A mí me da la sensación de que lo que a mí me dio para ofrecerte charlar sobre esto y aprovechar sobre todo tu capacidad y tu conocimiento como biólogo, siempre también lucramos mucho con el dominio que vos tenés sobre temas generales, sobre temas científicos. En este caso, nada, acudimos a vos como biólogo. A mí me da la sensación de que el dimorfismo sexual, que biológicamente existe, la diferencia de performance física, de tamaño, qué sé yo, entre comillas, a favor del macho sobre la hembra, se tergiversa y se confunde con lo que sería una supuesta superioridad. Y entonces ahí es donde se calienta un asunto que no debería tener ningún tipo de importancia extra, porque lo cierto es que son características puntuales, como las mujeres tienen otras en las cuales nos sacan siglos de ventaja. Digo, es parte de la complementariedad y la diferencia, básicamente, pero como se tiñe de esta lucha entre sexos, se calienta todo mucho. Bueno, querido, todo tuyo. No, por eso te digo. A ver, hay varios temas interesantes. Por empezar, que los vamos a dejar planteados, no los vamos a resolver porque es muy complicado resolverlo en 25 minutos. Pero me encanta, obviamente. Un primer problema sería ¿por qué existe el sexo? Sexos distintos, ¿no? Cuando uno podría decir, si es más rápido reproducirse asexualmente, ¿no? ¿Cómo puede ser que evolutivamente haya algo tan costoso para la reproducción como es el sexo, que implica en una primera instancia hacer algo inverso a la reproducción, que es fusionar dos cosas, células, etcétera? ¿Sí? Hay que fusionar algo para que eso dé después lugar al proceso reproductivo. Ese es un dato interesante. O sea, es muy costoso el sexo a nivel evolutivo, porque uno se reproduciría más lento, digamos, ¿no? Se tienen que encontrar dos organismos distintos, individuos distintos, cuando la reproducción asexual sería más rápida. Bueno, no importa, eso requiere algo de matemática, teoría de juegos, etcétera, para ver cómo se puede resolver el hecho. Yo simplemente quiero plantear el problema, pero alguna ventaja evolutiva finalmente deberá tener, porque la gran diversidad de organismos pluricelulares, o sea, que tienen muchas células, se reproducen únicamente de forma sexual. ¿Sí? Bien, este es un punto interesante. Sí, esto nos permite responder tal vez porque hay dos sexos. Tal vez 3 sexos es excesivamente costoso, imposible evolutivamente. O sea, que 3 individuos se tuviesen que encontrar para poder reproducirse. O sea, cuanto más sexos yo pondría en el acto reproductivo, más difícil sería que el acto reproductivo ocurra y
por lo tanto, selectivamente eso sería seleccionado de manera negativa, porque tendrían menos descendientes. Bueno, hasta acá un debate interesante. El otro debate interesante es el del dimorfismo. ¿Por qué los sexos deberían ser distintos? Bueno, no siempre es así, que sean distintos, pero evidentemente en el caso nuestro, mamíferos, etcétera, muy claro, son distintos, pero no solo son distintos a nivel físico, es distinta la estrategia. Una mujer, ergo hembra, ¿qué pone en juego? Una única célula, ¿sí?, con nutrientes, etcétera, una célula con una estructura compleja, con nutrientes, etcétera. El varón, ¿qué pone en juego? Miles de células pequeñas, ¿sí? Son como dos estrategias distintas en el acto reproductivo. Eso es lo que diferencia la hembra del macho, la mujer del varón, ¿no? Este es un dato interesante. Después uno tiene que ver muchas de estas cuestiones adaptativas, físicas, tal vez primero algunas funciones biológicas que tienen que ver con la reproducción. Y sobre esas funciones biológicas, fijémonos, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, es diferente, hay algo genético diferente en el comportamiento de la mujer respecto del varón. Uno podría decir a priori que sí. Lo que pasa es que en la historia cultural la mezcla es tan grande que después no se puede decir, bueno, este es el factor biológico, este es el cultural, etcétera. Es uno de los graves problemas que tienen todas las ciencias de la conducta, digamos, que no pueden separar lo biológico de lo que es. De hecho, creo que en última instancia no se puede separar, pero sí, ese es el gran problema. A priori, por ejemplo, un macho de mamífero, cualquiera sea, puede tener a la vez muchos descendientes. En cambio, la hembra no, porque la hembra tiene que portar el desarrollo, la gestación y parir. Y en todo ese tiempo no puede tener más descendientes que ese que tiene, o esos que tiene, ¿sí? Con lo cual, ¿no?, uno dice, bueno, la hembra tiene que ser como muy selectiva, ¿sí?, con respecto del macho que la insemina. Este sería como un argumento biologicista, hiperbiologicista, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esa sería una base primera, pero después... En términos lógicos sería una explicación teleológica, ¿no? Si mal no recuerdo, una que explica desde la finalidad. Yo te diría, a ver, usaría el término de Monod, sería una explicación teleonómica, porque la teleología es una finalidad puesta, una finalidad casi metafísica, ¿no? Es una finalidad futuro que tironea del presente para marcar tu evolución. En cambio, igual te sorprendí, decí la verdad. ¿Eh? Hasta yo me sorprendí, no sabía que lo recordaba. Igual la finalidad teleonómica sería la finalidad contingente, que es dejar más descendientes. Sería esto, ¿sí? Entonces, efectivamente, en el tipo de comportamiento reproductivo está la diferencia más importante entre el hombre y la mujer, en última instancia, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, culturalmente nosotros hemos construido otras explicaciones, otros mundos simbólicos, etcétera. Por supuesto, sobre esa construcción, y este es a ver, fíjense lo que nos pasa con el famoso lenguaje inclusivo. Vos originalmente el lenguaje está estructurado sobre dos géneros, que son los géneros que reconoces biológicamente, ¿sí? Ahora, como nosotros culturalmente podemos definir muchas otras cosas, aparece el problema del lenguaje inclusivo, que tiene el problema de ser definido como un a priori y no tiene gramática que encaje, ¿sí? O sea, nosotros podemos cambiar las vocales, pero la gramática no encaja. Con el tiempo podrá encajar, se podrá desarrollar otro tipo de lenguaje, hoy por hoy bastante complicado. ¿Por qué? Porque en última instancia, ¿sí?, el problema a veces que tienen las ciencias sociales es que quieren negar el hecho biológico, como si no existiese. Absolutamente. Como si el género fuese solo una cuestión cultural. El género es una cuestión cultural, pero nosotros no somos ángeles. Tenemos una corporeidad heredada de nuestra historia biológica.
Y esa corporeidad marca cosas, a tal punto marca cosas, que a mí siempre con este problema de, tenemos como base categorial, cuando categorizamos dos sexos, ¿sí? Sobre esa base tenemos un montón de problemas después, algunos por desarrollos biológicos, otros por cuestiones identitarias. Bueno, es muy complejo. A mí, por eso me gusta tomar los ejemplos que parten esta clasificación, para ver el valor de la clasificación. Yo siempre digo, cuando tenemos el tema de género, y decimos, ¿cuántos géneros hay hoy? Géneros en la cultura humana. Yo puedo decir tantos como querramos. No, yo tantos como queramos y tantos como sean aceptados, porque básicamente es una intersubjetividad, ¿no? El tema. Pero bueno. Pero yo diría que tantos como queramos, porque si vos no querés aceptar, sos un intolerante, te acuso de intolerante. No, ya sé, pero básicamente, viste, siempre la cuenta es finita. Digo, podría ser infinito el número de géneros y en algún momento, de alguna manera arbitraria, se limita. A eso me refiero. Siempre el parate... Lo que estoy diciendo, que el juego del género, paradójicamente, lleva al más crudo y cruel de los individualismos. Porque yo ya me defino mi género también en función del mundo en el que vivo. No, yo defino mi género. Y si vos no lo aceptás, sos un intolerante. Estoy haciendo un juego para complicar. Sí, no, totalmente. Igual ya venías de un tema bien complicado, no sé para qué irte a otro más complicado. Creemos, ya que estamos. Sí, totalmente. Tenemos el caso de una corredora, Caster Semenya, corredora keniata, que no la dejan participar más a menos que haga un tratamiento para disminuir sus niveles de testosterona. Ella corría en la categoría mujeres, ¿sí? Pero como tiene niveles de testosterona más altos y pasa los niveles permitidos en las Olimpiadas por el Comité Olímpico, por supuesto, dije, bueno, si tiene más testosterona, tiene más masa muscular, tiene más ventaja. Por lo tanto, no entra en la categoría... Eduardo, déjame hacer una aclaración para quien nos escucha, porque no tiene obligación de saber nada. Cuanta más testosterona, más ventaja en la performance. O sea, y la testosterona es una hormona masculina. Entonces ahí es donde se puede pensar que hay realmente una diferencia de performance, pero que eso no implica nada puntualmente en la vida, claramente, pero sí en la competencia, porque, digo, continúa, después vamos a ver cómo básicamente se pueden analizar los derechos de una atleta trans, por ejemplo, por darte otro ejemplo puntual, no el que vos estabas diciendo, con respecto a los otros hombres y también con respecto a las otras mujeres que compiten, ¿viste? Cambia mucho la perspectiva. Pero bueno, continúe, amigo. Estoy un paso antes del trans. Sino alguien que hubo otro caso de una corredora española, o sea, un paso antes en el sentido del problema, no de... Sí. Continualo, perdón, me adelanté un poquitito. Obviamente era mujer, porque tenía insensibilidad a la testosterona. Ahora, cuando le hacían el genotipo, era XY. Tampoco pudo correr. ¿Está bien? O sea, nosotros, si no tenemos la influencia hormonal, nos desarrollamos como mujer. La influencia hormonal hace que el desarrollo fetal vire hacia el desarrollo masculino. Bueno, ahora, Caster Semenya no puede correr, entonces yo digo, Usain Bolt tampoco que corra, digo yo, porque tiene piernas muy largas y muy elásticas. Si nos ponemos a discutir las ventajas biológicas, en este caso porque tenemos una categorización mujer-varón muy dramática. Pero si lo que pasa es que te hago una pregunta. Que corra con los marcianos. Te hago una pregunta. Corre demasiado rápido. A vos como biólogo, la diferencia, yo estaba leyendo un poquitito para prepararme y poder
seguirte y aprovecharte, digamos. Entonces estaba viendo que las diferencias de testosterona, que dijimos que es realmente una ventaja, entre hombres y mujeres es altísima. Hay una analista que está en el Comité Olímpico Internacional, que es trans, justamente, que decía que cuando hacen la operación, están a niveles de, y ahí me vas a ayudar vos con la unidad de medida, la tengo anotada en algún lado, que es muy chiquitita, de testosterona cada litro de sangre, si mal no recuerdo. Bueno, después lo busco. Sí. Decía que los hombres que habían hecho la operación estaban en 2 y que las mujeres habitualmente estaban en 1,7. O sea que aún un hombre que produjo una gran transformación en su cuerpo está un 17% arriba, que es un montón. Perfecto. Para hacer una competencia mano a mano. Ahora, a ver, una chica. Buenísimo. De todas maneras, esto no anula mi razonamiento. Yo puedo decir, ¿quién le ganaba a Usain Bolt? Nadie. Bueno, listo. Es un corredor que está por fuera de todo orden. Listo, que no corra más. Ok. Había un tenista había un tenista muy viejo, no viejo en su momento, un tenista que hace mucho tiempo que no existe. Yo estaba leyendo un tal Vita Gerulaitis que decía que en realidad un tenista número 100 en el ranking le ganaba cómodo a la 1 del mundo en mujeres. O sea, quizás no estemos hablando de la brecha, de la diferencia entre Usain Bolt y el segundo, cuando marcamos tanta distancia. A ver, no importa, lo que yo estoy diciendo es que acá estamos en problemas y la pregunta es, tengo que aceptar, bueno, hablemos, a ver, hay algo muy interesante que pasó en el año 36, en las Olimpiadas de Berlín. Porque en las Olimpiadas de Berlín, no recuerdo ahora en qué prueba, creo que eran 400, no me acuerdo, gana una atleta americana de origen alemán, que era judía, por lo tanto, corre por los americanos, y los alemanes piden análisis para ver si es varón. Y quien salta en salto femenino alto, alemán, es un varón. Es un tema muy interesante. Hay una película muy buena sobre eso, se llama 1936. A ver, estamos en yo me hice una mezcla brutal del tema, porque efectivamente entre mujeres y varones a priori hay una diferencia importante. Diferencia importante no quiere decir arriba, abajo, superior, inferior. Hay una diferencia importante en sus características físicas, ¿sí? De hecho, muchas veces en los trans hay características de la cara que hacen reconocer que era un varón, ¿sí? ¿No? Porque no son exactamente iguales, ¿sí?, las diferentes proporciones. Ahora, la pregunta siempre va a ser, ¿qué hacemos con esto? Y esto se está volviendo hoy muy significativo. ¿Por qué? Porque un sello de la mujer, ¿qué era? El embarazo, esa participación en el acto reproductivo. Eso hoy podría llegar a quedar de lado. Supongamos que desarrollamos un útero artificial. La pregunta que hay en todo este problema, el dimorfismo, y el trans, y las operaciones, ¿sí?, cuestiones que la tecnología permite hacer. Pues yo en otro momento digo, soy varón. Supongamos que yo era una mujer y digo, me siento varón. Lo más que podía hacer era vestirme como varón, peinarme como un varón en la época, pero tal vez físicamente no me podía hacer gran cosa, porque no había cirugías, porque desconocía el tema hormonal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora podemos hacer todo eso. La pregunta es, ¿qué significa todo eso? ¿Hasta dónde lo podemos hacer? ¿Sí? Y hasta dónde la humanidad puede sobrellevar todos estos cambios tecnológicos sobre su propia corporeidad y seguir sosteniendo la posibilidad de la vida humana. Es una pregunta. Sí, totalmente, pero antes de que dispares, amigo mío, porque ya te voy conociendo, te vas a temas absolutamente
profundos. Hay que disparar antes que te disparen. E inhóspitos. Le aclaro a quien nos escucha que, por ejemplo, la gran parte de los anabólicos tienen testosterona. O sea, básicamente lo que hacen los atletas para lograr mayor rendimiento es ponerse testosterona, la hormona masculina. Nada, era para complicar eso. La verdad es que a mí me preocupa, igualmente ya estoy mirando la hora y siempre es un placer. Vos, por suerte, estás muy dispuesto, entonces para nosotros es un gran deleite charlar con vos de estas cosas. Ya me parece que vamos a tener que hacer una segunda tanda de la charla. A mí lo que me preocupa es que en nombre de la universalidad, si esa diferencia entre hombres y mujeres a nivel biológico fuera realmente grave, les estaríamos escamoteando las posibilidades a las otras chicas en nombre de esa universalidad de una competencia justa. ¿Entienden lo que voy? Para darle al hombre que decidió vivir como mujer, dejamos que las caguen a palos, a pelotazos, y que no puedan ganar nunca. ¿Sabes cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos es que en el momento que vos miras las Olimpiadas, hay un problema, yo no sé cómo se resuelve, pero lo voy a plantear. Las Olimpiadas son la peor lectura darwiniana de la vida humana. Porque la idea de la Olimpiada, ¿cuál es? Eliminar al otro, que me dicen, el espíritu del deporte, todo muy lindo. La idea es eliminar al otro, ¿sí? Y ser superior al otro, en un aspecto, pero ser superior, al costo que sea, al costo del límite de la ley. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, hay un problema, que una cultura tenga que hacer ese tipo de cuestión, ¿no? Que tenga que tener ese tipo de competitividad deportiva, es problemático. Por supuesto es un negocio como muchas otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un problema. Fíjate que empezamos con el problema del dimorfismo sexual y llegamos a un problema que es hasta dónde presionamos, ¿sí?, nuestro ideal darwiniano de eficacia biológica, ¿sí?, haciendo una lectura bastante dramática de la eliminación del otro. Sí, obviamente. Sí, bueno, estamos ahí la lectura que vos quieras, sí, sin duda que no es un problema que podamos resolver hoy, pero sí, totalmente. Lo que pasa es que te está haciendo un poquito de marco. Y es más, un día yo tengo muchas ganas de hablar del doping, que tiene que ver justamente con eso, con mentirse, con tratar de llevar la naturaleza humana a límites cada vez más importantes. Decime. Vuelvo para atrás. Hay que poder reconocer las diferencias de género porque es la única forma de lograr la igualdad política. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que tener leyes laborales que no sean iguales para mujeres y varones. ¿Por qué? Porque la mujer queda embarazada. Entonces, por ejemplo, yo le tengo que permitir mentir sobre su estado de embarazo, para que no la excluyan. Yo tengo que tener algún tipo, ¿sí?, de legalidad que dé igualdad de derechos, pero que reconozca las diferencias. Totalmente. ¿Sí? A ver, yo asumo una discusión sobre las plataformas petroleras. Entonces decía, ¿por qué hay pocas mujeres en las plataformas petroleras? Decían, ¿no? Queremos igualdad de género. Bueno, dice, no, en realidad lo que pasa es que en las plataformas petroleras en general hay gente más o menos de cierto físico. Tampoco hay varones chicos, ¿no? Con físicos chicos porque es un lugar físicamente muy exigente. Entonces, en promedio, hay más varones que mujeres. Pero hubo un problema muy interesante en Noruega. No hay mujeres ingenieras muchas. Y Noruega, que es el país de mayor igualdad de género, legalmente, entonces se propuso hacer un programa sobre que se formen mujeres ingenieras y no hubo vuelta que darle. Hay más ingenieros varones que ingenieras. Es una pregunta interesante. ¿Hay algo en el comportamiento masculino que seduzca respecto de ciertas áreas de la ingeniería y que no lleguen a las mujeres tanto? ¿No? Es interesante. Yo diría algo muy interesante. Cuando se abrió igual, querido, ya estamos al borde, estamos al borde del abismo. Último planteo. Cuando se abrió la medicina,
tenemos un montón de mujeres en la medicina. ¿Las tenemos distribuidas homogéneamente en todas las especialidades? Fíjate, vas a ver que no. Es muy interesante ver dónde hay mayor cantidad de mujeres y dónde no. Es muy interesante. Sí, sí. Y es más, después podríamos charlar si es por propio gusto, si es por imposibilidad del medio, que le corta la carrera. Sí, o sea, hay un determinante básico, primario, en el comportamiento biológico de hombres y mujeres. Perfecto, querido. Bueno, a la brevedad vamos a continuar ya con el tema de dimorfismo, porque es realmente demasiado complejo para una sola charla y hay muchos ejemplos. René Richard también es muy interesante, pero lo tiramos así como adelanto. Sí, después sí. Más todo lo que vos quieras, obviamente. Muchas gracias, Eduardo, por haber charlado con nosotros. Siempre es un gran placer. Vale, nos vemos algún otro jueves. Sí, a la brevedad. Después lo arreglamos. Esperemos que libres. Sí, totalmente, por Dios. Abrazo grande, querido. Hasta luego. Chao. Hablamos con el biólogo Eduardo Wolowelsky, coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Ricardo Rojas. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!